estar paseando por un libro muy hermoso, y es el libro de los Salmos. Y vamos a estar estudiando un texto bíblico, solo uno es suficiente para detallar y descifrar el gran amor de Dios para con nosotros. Amén. Y está en el Salmo 27. Aleluya. Verso 13. Bendigo a los apóstoles de esta casa. Amén. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga el ministerio. Amén. De la Nueva Jerusalén. Casa madre, nuestros apóstoles, nuestros padres espirituales. Y que Dios nos traiga rápido acá a la casa. Amén. Porque nos hacen falta. ¿Sí? ¿A cuándo les hacen falta a los apóstoles? Sí nos hacen falta. Sí, claro que sí. Y dice así la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Pueden sentarse. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en mi vida, en esta tierra. Una vez más, el salmista, el rey David, el dulce cantor, como lo llama la Biblia, expresa con un cántico en el Salmo 27 sobre la bondad de Dios, sobre el cuidado de Dios, sobre el poder de Dios, en aquellos momentos donde nosotros pensamos que no vamos a poder, donde indiferentemente de la situación que estemos viviendo, indiferentemente sea enfermedad, sea la partida de un ser querido, sea un conflicto en la familia, sea alguna situación de dinero, porque pasa. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyere que una vez más, porque más de una vez el Señor había librado a David de todos sus enemigos. Y en el momento de David escribir este salmo, estaba huyendo de Saúl, el que había sido el rey de Israel, pero que para este tiempo ya el Señor lo había desechado, porque había desobedecido al Padre. Y él huía y lo llamaba Señor. Y no huía el rey David de Saúl porque le tuviese miedo, o porque el ejército que tenía Saúl con él en ese tiempo era más fuerte o más valiente que el de David. Él huía porque él decía un eslogan que debemos de tener todos los cristianos: líbreme Jehová de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Hoy vemos algunas iglesias por allí que cae el hermano, se equivoca o fallan los pastores, y con aquella libertad, con aquella facilidad, comienzan a señalar y a hablar. Santo es el Señor. Y David lo único que decía era: líbreme Jehová. Y hoy por hoy nosotros deberíamos también de tener esa consigna, este texto bíblico, y hacerlo vida en nosotros, para que cuando un hermano, como dice el apóstol, caiga, desmayare en su caminar, tú que eres espiritual, porque ese es el asunto, que se nos olvidó ser espirituales, y la carne se levanta y quiere señalar y quiere hablar, y se nos olvida el temor de Dios y la misericordia. Amén. No sabiendo que hoy es el hermano y mañana no sabemos,
Pero dice la palabra que con la misma medida que medimos seremos medidos, ¿sí? Entonces eso puede traer a nuestras vidas un poco de temor, amén. Y orar por los ministros, orar por los líderes, orar por los pastores, por los apóstoles, porque es que también somos humanos, ¿sí? Y también tenemos sentimientos, también nos pasan cosas, ¿sí o no, Pastor Aarón? Y decía yo a la iglesia en la mañana, cuando estábamos yo no prediqué, había un pastor para la gloria de Dios invitado y fue una bendición, pero me tocó un pedacito por allí. Y yo decía, nunca le hemos preguntado al Señor Jesús cuánto le costó llevar la cruz hasta el Gólgota. Después de ser azotado, después de ser golpeado, después de ser injuriado, ofendido, humillado, nunca nos hemos acercado al Señor para preguntarle, Señor, ¿te dolió? Señor, ¿te sentiste mal? Cuando Pedro te negó, ¿cómo te sentiste? Cuando Judas te traicionó. Señor, ¿te dolió cuando te colocaron la corona de espinas? Dime, Señor, ¿cómo te sentiste? Y creemos que nosotros somos los únicos que nos pasa algo. Y vemos la situación del hermano y no nos condolemos de él. Es que ni oramos por ellos. Pero eso no es acá, eso es experiencias que he tenido por allí. Y si nosotros amáramos más, si el amor de Dios está en nosotros, porque no es el amor de nosotros, es el de Él. Es el amor del Señor el que nos lleva a perdonar y a amar una milla más. ¿Sí o no? Si me amas, te amo. Si me ayudas, te bendigo. Pero cuando creemos que nos dejaron de amar, nosotros dejamos de amar. Qué tremendo. Y el Señor vino a nosotros. Dice la palabra en el libro de Romanos que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él fue propicio en nuestras vidas. ¿Sí o no? Fue propicio. Estábamos muertos. Éramos malos, como decía la enseñanza del Pastor Aarón. No había nada que dijera, es bueno, es buena, es de Dios, si ama de verdad. Tuvo que venir el amor de Dios a nuestras vidas para que entonces pudiésemos mostrar un poquito de amor. Amén. Amén. Amén, así es. Y cuando David está huyendo de Saúl con un ejército que donde lo viera tenía la orden de acabarlo, de matarlo. No era que lo iban a llevar y le iban a hacer un juicio justo, no. Las intenciones de Saúl no eran esas. Era matarlo. Y huía David y en su dolor, en su angustia, en ese momento que como que no encontramos salida. Y sabe, David tuvo la oportunidad, así como usted y como yo, de quejarse, de repente maldecir el día en que había nacido, como lo hizo el profeta. ¿Sí? Nos acordamos. Tuvo la oportunidad de decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no me socorre? ¿Por qué no me defiende? ¿Por qué no le pasa algo a Saúl para que no me persiga más? David tenía todas las opciones para quejarse, para esconderse en una cueva y no salir más de allí. Pero sabe, cuando leo el Salmo 27 y comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré,
Y veo cómo él, el salmista, el dulce cantor de Israel, alaba a Dios en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia que estaba viviendo. Él adoraba, él componía salmos, poesías, cánticos, exaltando al rey indiferentemente de la situación que él estaba viviendo. Indiferentemente del dolor, la enfermedad, la angustia, la amenaza, él tomó la opción de adorar al rey, de adorar a aquel que lo podía librar de manos de sus enemigos, y que si lo había hecho una vez, lo podía seguir haciendo. Porque en Dios no hay mudanza alguna ni signo de variación. Él es desde y hasta. Amén. Él no cambia. Él no te ama porque tú eres bueno. Él no te ama porque tú no te equivocas. Él te ama porque Él es amor. Ah, no, usted no oyó bien. Él nos ama. No porque usted lo amó primero a Él, es porque Él primero nos amó. Nos amó así como éramos. Así como éramos, Él tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. Y nos llamó con un llamamiento santo, poderoso. Aleluya. Y entregó dones, dice la palabra, a los hombres. Entregó ministerios, entregó talentos, aleluya, a fin de que usted y yo podamos correr esta carrera con fe. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo alaban al Rey? Den el aplauso. Amén. Mire, este salmo, este verso 13, se destaca la relación que existe entre la fe y la bondad de Dios. Y cómo nosotros podemos descubrir que el amor de Dios, la esperanza viva de su palabra en nuestras vidas, tiene poder si no es a través de la fe. Ahora, ¿cómo hago yo para que esta fe se desarrolle y crezca y se fortalezca a modo que ninguna de las cosas de esta tierra me puedan mover, me puedan hacer dudar de que Él puede? Amén. Y es que Él descubrió lo importante de su alabanza en medio del desierto. ¿Sabe? La enseñanza se titula Tu desierto tiene un propósito. Tu desierto tiene un propósito. Y es que nosotros aprendamos en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de cualquier problema, nosotros aprendamos y dejemos de quejarnos y aprendamos a adorar al Rey. Amén. Mire, esa es la adoración más genuina, más hermosa. Esa es la adoración que yo acá humanamente me pongo a pensar y digo, cuando yo adoro a Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del problema, entonces Él se levantará, aleluya. Yo no sé si usted está creyendo esto, pero tu alabanza en medio del dolor hace que los simientes de la tierra, del mundo espiritual tiemblen, se conmuevan. ¿Sabe por qué? Porque es que la gente no sabe adorar en el dolor. La gente sabe dar gracias cuando la nevera está full. La gente sabe dar gracias cuando no hay dolor en su cuerpo, cuando no hay un diagnóstico médico. La gente sabe dar gracias cuando todo está bien en la casa. Pero no sabemos agradecer a Dios
por el momento de dificultad. El apóstol Pablo, cuando yo comencé en el Evangelio, yo leí ese texto bíblico que dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Ese texto bíblico a mí me tambaleó, a mí me movió del sitio. Yo decía: ¿y cómo me voy a alegrar? ¿Y cómo le doy gracias a Dios porque todo está mal? Dígame usted, ¿cómo le damos gracias al Señor? Entonces esto yo no sé por qué está acá, porque yo no lo entiendo, yo no lo asimilo, no me parece. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza? ¿Quién se goza? Dios está buscando uno que lo alabe. Dios está buscando un adorador, aleluya, que lo alabe en el momento de la dificultad, en el momento cuando el médico dice: tienes, y comienza a decir. Y el asunto no está en que el médico habla y usted reprende al diablo. No, esa es una realidad. La ciencia, los médicos están allí porque Dios los colocó. Amén. Ahora, ¿qué te toca? ¿Cuál es el segundo paso a dar? Voy a adorarte, Señor. En medio de este diagnóstico yo te voy a adorar, y aquí que no voy a desmayar porque estoy seguro de que veré la bondad de Dios en mi vida. Eso fue lo que dijo David. David sabía, David conocía a un Dios que había abierto el mar para que el pueblo pasara en seco. David sabía esa historia, como la sabemos usted y yo. David sabía que Jehová Dios estuvo con el pueblo de Israel, de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. David sabía. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la fe que nos fue dejada. Dice que a cada uno le fue dado una medida de fe. Con esa fe vamos a caminar en victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Es con esa fe. Aleluya, aplauda al Rey. Es con la fe que Dios le dio a usted. No es con la fe que le dio al hermano. No es con la fe que le dio al pastor. Es con la que te dio a ti. Aleluya. Aleluya. Porque otros quieren caminar es porque si el otro camina, yo camino. Si el otro va, yo voy. Eso es bueno, ¿verdad? Que nos juntemos con Pastor Aragón, gloria a Dios, un hombre esforzado. Pero Dios te entregó algo a ti. Dios le entregó algo a usted. Amén. Y Él espera que usted tome y avance. Amén. Porque lo tenemos a Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. Mire lo que entendió David. David conocía el poder que se ejerce en medio de la alabanza a Dios y la autoridad que ésta delega. Amén. Tener intimidad con Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Porque otra cosa que yo le he enseñado a la iglesia, y es que a veces nos acercamos al Señor solo para pedir. Eso aquí no pasa, pero en la iglesia pasa. Allá donde yo estoy, nos acercamos para pedir y pedir y pedir. Y es bueno, porque ¿a quién le vamos a pedir? A Él, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Pero ¿y si cambiamos el modelo y le decimos: Señor, aquí estoy? Tú sabes lo que necesito, no lo que quiero, porque yo quiero muchas cosas, pero Él sabe lo que verdaderamente necesito. Y decirle, después que le digo que Él sabe lo que yo necesito, espiritualmente hablando, porque yo quiero un carro, quiero una nueva casa, usted sabe. Pero lo que verdaderamente necesito no es material. Porque a veces creemos que la bondad de Dios solamente se va a manifestar en lo material. Y ay, qué bueno, gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Pero hay algo más allá que habla de la bondad de Dios, y es el perdón. El perdón es la misericordia, es el poder librarnos en aquel momento cuando a usted se le acaban las fuerzas,
ese poder sanarnos cuando el dictamen médico dice otra cosa. Ahí se manifiesta la bondad de Dios. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y buscamos su justicia, para que entonces, después que yo busco el reino y conozco la justicia de Dios, le obedezco, y al obedecer las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es. Entonces David conoció el poder de la alabanza en medio del desierto, porque esa alabanza ejerce un poder delante de las fuerzas espirituales de maldad. Yo no sé si usted está creyendo eso. Aleluya, aleluya. Lo otro que David entendía era la oración. Y la oración a Dios no es solo un repetir, un hablar, no es solo una comunicación con lo divino, sino también un canal para ejercer autoridad espiritual. Amén. La cual, cuando oramos conforme a su voluntad, mire que esa es la voluntad de Dios como está en la palabra, amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Él se va a manifestar. Él se va a manifestar en esa oración y veremos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre en nuestras vidas. Aleluya. En cada adoración y en cada oración que nosotros hagamos en medio del proceso. Porque, ¿sabe? Entendí que el proceso, el desierto, no es para que muramos. ¿Usted cree que Dios pasó a Israel por el desierto para que anduvieran dando vueltas 40 años sin destino, sin rumbo? Dios no quería eso. La historia bíblica nos enseña que aproximadamente en un mes Israel hubiese obtenido la victoria. Amén. Si hubiesen obedecido a la historia que nos relataba el pastor Aarón al principio. Amén. Y era reconocer la tierra. No era que nosotros teníamos que preocuparnos por los gigantes, por los problemas, por los muros. A eso no los envió Dios, porque de eso se iba a encargar Él. Dios se va a encargar de lo que usted no puede. Dios se va a encargar de lo que yo no puedo. Él solamente me dice, cree solamente, aleluya. Porque para el que cree, todo le es posible, aleluya, amén. Aleluya, a Él sea toda la gloria, amén. ¿Cómo podemos explicar, verdad? ¿Cómo podemos aplicar este texto bíblico a nuestras vidas? Después de haberlo estudiado, después de haberlo leído, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? O sea, yo puedo como que cerrar los ojos un momento y decir verdaderamente yo no lo estaba haciendo así. A mí cuando me viene un momento difícil, yo corro para que mi hermana. Y mi hermana tiene menos fe que yo, imagínese usted. Y nos ponemos las dos a llorar y nos tiramos al piso y bueno, y Señor, entonces vamos a cambiar la técnica, ¿verdad? Vamos a cambiar esa costumbre que tenemos y vamos a comenzar a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Esto es yo acá, que Dios me da esto para que lo traiga a la iglesia. Y no es porque usted no está orando, no crea que Dios me dio a mí esto porque usted no está orando, no. Ni porque usted no sabe adorar a Dios. Es porque David, el rey, tenía comunión con ese Padre a tal grado que Jehová Dios llegó a decir que David era conforme a su corazón. Y para yo poder que Dios diga de mí
que yo me parezco al corazón de Dios, yo tengo que investigar y buscar cómo yo tengo que ser, cuáles deben de ser mis cualidades, mis actitudes, para poder ser conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe qué le agradaba a Dios? Cuando David lo adoraba, cuando David tocaba el arpa. Dice la palabra en el libro de Samuel que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo que Dios había enviado a Saúl. Pero que cuando Saúl oía tocar el arpa a David, él tenía paz. Entonces la adoración traerá paz a nuestras vidas. La adoración, yo lo voy a volver a decir, traerá paz a tu vida. Amén. Es adorando a Dios. La gente allá afuera no conoce este misterio revelado. La gente allá afuera, cuando está pasando por un momento difícil, ¿qué hacen? Se quejan y van a donde no deben ir. Y comienzan a inventar. Y después que inventan, al otro día, ¿qué pasa? ¿Se solucionó el problema? No se solucionó. Si es posible, está hasta peor. Es en la presencia de Dios. Dígale al que tiene al lado, es en la presencia de Dios. Es con una actitud de adorador, aleluya. Es con una actitud de alabanza, alabanzas al Rey de Gloria. Es adorando al Rey. Mire, me emociona mucho, me lleno de gozo cuando el Señor habla con la mujer samaritana y ella le dice, no, porque es que los judíos dicen que es allá en Jerusalén, en la única parte donde se puede adorar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora? Ella estaba preocupada porque la mujer samaritana era adoradora. Y ella le preocupaba, no podemos entrar a Jerusalén porque judíos y samaritanos no se aman, no se quieren. ¿Cómo hacemos nosotros? Mire, una mujer que no era judía, que no era cristiana, yo no sé si usted está entendiendo esto, anhelaba adorar al Rey, estaba preocupada por lo que había oído, de que solamente era en Jerusalén que se podía adorar, pero Dios es tan bueno, diga Dios es bueno. Y le dijo, no, llegará el momento, va a llegar la hora y esta es, aleluya, donde no adoraréis ni allá, ni allá, sino que adoraréis aquí, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor que lo adoren en espíritu y en verdad. Dígales, yo no sé, yo le digo, Señor, yo quiero ser un adorador tuyo. Yo quiero ser un adorador. Yo no quiero terminar mi vida sin haber aprendido a adorar en su presencia. Pero no adorar cuando todo está bien. Quiero adorar cuando todo vaya mal, cuando no haya esperanza, cuando no haya oportunidad, cuando la gente te da la espalda, cuando las personas te señalan. Y el mejor ejemplo de alabanza y adoración nos lo dio Cristo, nos lo dio el Señor. ¿Usted cree que fue fácil para Él? Que el que mojaba el pan en su sopa lo traicionara. ¿Usted cree que fue fácil para Él que Pedro, que iba y venía, al que le mostró la visión, no llamó a muchos, pero entre los que llamó estaba Pedro? Y Pedro salió y dijo, Señor, vamos a hacer 3 cabañas, 3 tiendas, para que no se vayan más de acá. Aleluya, yo no sé cuántos han leído esto. Pero en un momento de tribulación, en un momento de angustia, Pedro lo negó. Pedro desfalleció. Pedro no supo adorar en el momento de la tribulación.
y buscó un escape, buscó una salida que marcó su vida y la vida del maestro. La película más o menos quiere revelar algo de lo que sucedió en ese momento. Y si usted trae a la memoria y si usted ha visto esa película, usted puede ver la cara de él que hace el papel de Jesús. Es tristeza, de dolor, ¿sabe? Cuando usted y yo le fallamos al Padre, el Señor se contrita, el Señor se entristece. Porque si nosotros confiamos en Él, Él también confía en nosotros. Él también confía en que usted y yo vamos a cumplir el propósito para lo cual Él nos llamó. El Señor espera de que cuando venga la tribulación a tu vida, tú retrocedas. No blasfemes de Dios, sino agradezcas al Padre. Porque todas las cosas a los que aman a bien, a los que aman a Dios le ayudan a bien, ¿sí o no? Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Y el propósito es que usted y yo alcancemos esta salvación tan grande. Y que no sea en el momento de la dificultad se cambie el panorama por una mala decisión, por una mala acción. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando usted no pueda con algo, cuando usted sienta que lo que está sucediendo en su vida o en la vida de un ser querido, no se ponga a discutir con Dios. No le eche la culpa al diablo. El Señor lo reprenda. Adoremos al Rey. Aprendamos a adorar al Rey. Decirle, Señor, yo no sé, no conozco el propósito de esta situación. Pero usted sí la conoce. Y yo creo y seguiré creyendo que el Dios que me libró ayer me va a librar hoy. Me va a librar hoy. Aleluya. Alabanza al Rey. Glorioso eres tú, Señor Jesús. Glorioso eres tú. Es un consuelo saber que su amor nos sostiene incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Abrazar la fe. Al abrazar la fe encontramos esperanza. Al abrazar la fe podemos entender que la noche más oscura se convierte en un día lleno de luz. Que el ayer ya pasó y que hoy Dios tiene algo nuevo para nosotros. Que lo que no logramos culminar hoy, mañana vamos a tener otra oportunidad si Él nos lo permite. Amén. Que esperar en Él es la bendición más gloriosa que nosotros podemos tener. Anhelar, esperar en Él. Mire, la gente nos va a seguir fallando. La gente se va a seguir equivocando. La gente va a seguir hablando. Pero puesto los ojos en Jesús. Amén. Y que nada de lo que hagan a tu alrededor te pueda mover de tu lugar. Te pueda mover del propósito de Dios en tu vida. Que nada de lo que sucedió ayer pueda marcar mi vida en el propósito de Dios para hoy. Amén. Espero en el Señor que estas palabras, este consejo, porque más que una prédica es un consejo de parte de Dios para su vida y también para mi vida, porque siempre le digo a la iglesia que cuando voy a preparar el mensaje, el Espíritu Santo primero trata con mi vida y después va a tratar con ustedes. Amén. Recíbala en el corazón
en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le